En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hoy, en Acción, el podcast de expansión del inversor inteligente, analizamos la trayectoria del Bitcoin, la criptomoneda que ha vuelto a pulverizar sus máximos históricos y acumula una subida del 60% solo en los últimos 12 meses. Soy Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de expansión, y hoy estoy con Javier Pastor, director de formación institucional de Bit2Me. Bit2Me es una plataforma de criptoactivos participada, entre otros, por BBVA y Telefónica. Hola Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer estar en Expansión, Clara. También tenemos a Roberto Casado, nuestro corresponsal económico, que es además un gran escéptico del Bitcoin, con lo que el podcast de hoy promete. Muchas gracias a ti también, Roberto, por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Uno más que escéptico, agnóstico, diría yo. Javier, ¿qué es el Bitcoin? Si nos vamos un poco al origen de Bitcoin, no es algo que nazca o que se dé a conocer a partir del white paper en el año 2008, con esa publicación de Satoshi Nakamoto el 31 de octubre, sino que esto viene de mucho más atrás. Esto es una construcción tecnológica, monetaria, financiera, que viene desde los años 70, ¿no? Es un movimiento conocido como cypherpunk, que lo que busca es la seguridad de la privacidad para poder transferir no solamente información a través de Internet, sino también valor. ¿Para qué se utiliza? ¿O cuál es la proyección a futuro? Bueno, yo creo que hemos vivido una etapa de 15, 16 años de descubrimiento del mercado, donde se ha centrado sobre todo en un mercado retail, minorista, donde ha habido empresas nativas, por ejemplo nosotros, ¿no? Bit2Me, que al final somos un engranaje, un puente que conecta el mundo del dinero tradicional que todos conocemos, el dinero fiat, estatal, emitido por bancos centrales o por bancos comerciales, la reserva fraccional, con un nuevo tipo de activo que nace a través de la plataforma de comunicación, conocimiento, información más grande del mundo, que es Internet. Por lo tanto, el objetivo es tener una moneda o un protocolo que nos permita tanto almacenar valor como transferirlo tanto en el espacio como en el tiempo a través de esta infraestructura, ¿no? Y a eso lo conocemos como Bitcoin. Es un registro de propiedad global. Es un sistema que, sin depender de un tercero de confianza, nos permite auditar a tiempo real qué tiene quién en todo momento. Y además sabemos cuánto va a ser la emisión total de esas unidades de Bitcoin que van a terminar de emitirse en el año 2140. Pero esto lo podemos ver al segundo. Es decir, ahora mismo podríamos entrar y ver y auditar la red de Bitcoin, ¿no? Bitcoin nos permite, por primera vez en la historia, transferir valor a cualquier punto del planeta de forma directa sin depender de un intermediario. Ahora, esto, como intro, que he dicho muchas cosas, sería una descripción amplia de Bitcoin. A lo largo de 5.000 años, desde Mesopotamia, Babilonia, los griegos, los romanos, la Edad Media, hemos dependido de una institución centralizada que ha sido la que ha determinado qué es propiedad privada y quién la puede tener. Bueno, pues Bitcoin rompe con esos 5.000 años de tradición de historia humana a través de la criptografía, de las claves privadas, de las 12 palabras famosas que tenemos que escribir en un papel y hacer un activo pues totalmente líquido, portable y digital, ¿no? Si tuvieras que decir una frase muy corta, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué dirías? Pues yo diría que es la mayor innovación que va a vivir nuestra generación en términos de propiedad privada, libertad y dinero. ¿Cuántos Bitcoin hay ahora mismo en el mercado? Pues podríamos verlo al milímetro, no me sé el dato exacto, porque cada 10 minutos de media se emiten 3,12 Bitcoin. Eso tiene que ver con un proceso que se llama halving, que lo que hace es ir reduciendo la emisión hasta el año 2140, que comentaba antes, pero aproximadamente unos más de 19 millones y medio de los 21 millones que van a existir. Entonces quedarían de aquí al año 2140 aproximadamente 1,5 millones de Bitcoin por minar. Hace como 15 años se produjo la primera transacción reconocida del Bitcoin, unas pizzas familiares. Por aquel entonces el Bitcoin casi no valía nada y ahora se sitúa en el entorno de $110,000, ¿no? ¿Está barato todavía? ¿Cuál es el techo del Bitcoin? Bueno, efectivamente, ahora se cumplen esos 15 años, ¿no? del primer pago que se hizo de Bitcoin para obtener un producto, como que fueron una 2 pizzas moneda, de pepperoni, sí. que son las pizzas, pues hoy nos podríamos comprar 2 telepizzas enteros con esos 10.000 Bitcoin, ¿no? La empresa. Y ahora mismo tiene, aunque el precio parezca muy alto, claro, no tenemos referencias a veces claras a nivel macroeconómico
de cuánto es la capitalización por activo que existe repartido en el mundo. Y claro, yo cuando me fijo en esto y hablo de la mejor propiedad privada de la historia, Bitcoin tiene un market cap de 2 billones de dólares, 2 trillones ingleses, pero en términos macro, si lo comparamos con el resto de activos y cómo está distribuida la riqueza entre esos activos, hablo de deuda pública, hablo de real estate, hablo de liquidez, hablo de acciones, cash, arte, vemos que hay 900 billones repartidos, atesorados, como ahorro en todos estos activos. ¿Qué ocurre cuando se abren los grifos de la liquidez, cuando se legitima el activo, como estamos ahora viendo a tiempo real, y todo este patrimonio que está ahora mismo aparcado en este tipo de propiedades, que dependen de terceros al final, en cierto modo? Quizá el oro sería un poquito menos si tenemos el oro físico, el arte, si tenemos un cuadro en casa también, pero el resto de activos depende del mandato o de la legitimación de un tercero. ¿Qué ocurre cuando estas corporaciones, como está pasando hoy, cuando estos estados y cuando el mercado retail entienda la propuesta de valor que tiene este activo? Pues es pronto. Desde mi punto de vista, las proyecciones que hacen algunos inversores o gestores de fondos en Estados Unidos pues son muy realistas, ¿no? Hablábamos antes de Cathie Wood, que habla de 1,5 millones para el 2032 aproximadamente. Es que aquí tenemos que hablar no solamente del dinero que está ahora mismo aparcado en otros activos, sino cuánto Bitcoin, cuántos tenedores de Bitcoin van a estar dispuestos a cambiar ese activo, que yo considero que es, insisto, el mejor activo como reserva por su diseño de la historia, por dinero fiat. Uh-huh. Por ejemplo, lo que dice Cathie Wood, que valdría $1 millón el Bitcoin en 2030, o sea, dentro de 5 años. ¿Eso a ti te parece razonable? A ver, yo creo que ahora mismo hacer proyecciones, o sea, yo puedo decir 500.000 o 2 millones. Lo que sí estamos viendo es un punto de inflexión. En el año 2024, el 10 de enero, se aprueban los ETF y el fondo de gestión de patrimonio más importante del mundo, BlackRock, ha almacenado en 1 año y medio, sin tener una formación todavía interna de sus agentes recomendando tener exposición a Bitcoin, de unas 650.000 unidades de esos 21 millones que van a existir. Pero al mismo tiempo estamos viendo la copia que hay por parte de corporaciones. Strategy, que dio el primer paso, Michael Saylor, pero también estamos viendo Metaplanet. Ayer mismo veíamos GameStop, cómo empieza a aparcar parte de su tesorería. Entonces esto es una estrategia que se va a replicar y que va a crecer de forma exponencial. Lo hemos visto en Estados Unidos, la firma de la reserva estratégica por parte de Donald Trump el 3 de marzo, que legitima de alguna forma que esto es un activo histórico, no desde el punto de vista del individuo, no desde el punto de vista de la corporación o del fondo ETF. Estamos hablando de Estados Unidos. Y más a más, en un mes y medio que tenemos New Hampshire, Arizona y Texas, que también dicen que quieren empezar a hacer una reserva estratégica de Bitcoin. Tenemos al Banco Central de República Checa valorando aparcar un 5% de sus reservas, unos 7.000 millones de dólares. Tenemos declaraciones de diputados en Alemania o en Brasil llevando propuestas importantes, a Panamá. Entonces, esto es un movimiento, es una tecnología emergente que hemos ignorado, que la hemos, rechazado, porque tiene un impacto y una disrupción tan profunda en cómo entendemos el valor, que mucha gente, no sé si por motivos de ego, en muchas ocasiones, yo he conocido economistas que les cuesta rectificar, dicen, ¿cómo es posible que yo me haya perdido el surgimiento de una tecnología que cambia las bases de muchas creencias que tenemos, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando. Creo que hablar de 1 millón para Bitcoin, pues desde mi punto de vista, un activo descentralizado, inmutable, transparente, con una emisión determinística, finita, 21 millones de unidades, con la masa de liquidez que va a entrar en los próximos meses y años, pues no está fuera del lugar. Creo que es muy difícil valorar Bitcoin, ¿no? Desde el punto de vista, o lo que yo siempre, o lo que decías, Javier, de los economistas, ¿no? Los que estamos acostumbrados a valorar empresas o activos en función del beneficio, dividendo, los intereses que te va a dar. Claro, esto no funciona aquí, ¿no? Entonces, bueno, al final depende de oferta y demanda. Como has explicado, la oferta de Bitcoin es limitada y ahora se está produciendo una demanda enorme, ¿no? Que yo creo que viene sobre todo por una visión de Bitcoin como un activo financiero interesante para las carteras. Y es lo que está impulsando mucho el Bitcoin, lo que comentabas de BlackRock, es decir, ya inversores minoristas tienen un fácil acceso y a través de entidades fiables o tradicionales, con lo cual pueden poner el dinero ahí. Uh-huh. Empresas que ya quieren poner la liquidez o parte de su liquidez en Bitcoin. Es decir, hay una demanda exponencial que hace que
en un activo que cada día mueve unos 30.000 millones de dólares, creo, frente a las divisas que cada día mueven 7,5 billones de dólares, pues un activo que cuanto hay esta demanda, pues claro, se dispara su precio, ¿no? Ahora, valorar el precio justo, no sé, los hijos de Trump decían ayer en la conferencia de cripto de Las Vegas que $170.000 este año, ¿no? Que por lo que has dicho o habéis comentado del millón, parece incluso conservador, ¿no? Y luego hay otra parte de la demanda que es la gente, los believers, ¿no? Los que creen en ya pues un tema de desintermediación, de acabar con un poco el papel de los bancos centrales, de la Fed, de los bancos, que eso también se ha visto muy impulsado precisamente por la administración Trump, ¿no? Que les ha dado un poco ratificación o convicción en que, oye, esto puede ser un medio de sortear a los bancos. Entonces, si tienes esa demanda, tanto la de el inversor que ve el Bitcoin como un buen complemento de diversificación y la de también, pues oye, ese mundo que tiene una creencia casi filosófica en el Bitcoin, pues de ahí se explica la subida, ¿no? Pero yo creo que igual que sube, pues puede bajar, ¿no? Y 170.000 lo puede bajar a 50.000 porque al final, si tú ves el comportamiento del precio del Bitcoin, pues es casi como tener una opción súper apalancada sobre el S&P 500, ¿no? Si miras lo que pasó en agosto del 24, abril del 25, cuando las bolsas cayeron, pues el Bitcoin sufrió ahí una corrección, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en el plano de inversor financiero se está viendo como dentro de la escala de riesgos que suelen poner los inversores, ¿no? En sus carteras, pues al final están metiendo Bitcoin como, mira, en el máximo riesgo, pero también máximo retorno, pues pongo algo en Bitcoin, ¿no? No, bueno, yo ahí, Roberto, sí que me iría pues años atrás, ¿no? Y diría, oye, ¿qué riesgo tiene invertir en Bitcoin cuando Bitcoin costaba $3.000? Pues muchísimo más que lo que tiene ahora. Porque ahora lo que se está haciendo es legitimar el activo por parte del sector TradFi, por parte de las instituciones tradicionales, para que este activo forme parte de la cartera. Lo que estamos viendo en este ciclo, porque Bitcoin se mueve por ciclos de crecimiento, ¿no? Lo hemos visto en las famosas burbujas del 2017, del 2021, y ahora estaríamos al inicio de la burbuja, es unas subidas verticales, pues con mucho apalancamiento. ¿Qué estamos viendo en esta ocasión? Una subida escalonada, mucho más pausada. Vemos que hace un nuevo máximo y que consolida. Vuelve a hacer una subida y vuelve a consolidar. Entonces, además el retail está fuera de este mercado en este momento. Quien está acumulando Bitcoin son las instituciones. Hay un cambio de manos clarísimo. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo, a pesar de que tenga volatilidad, porque es un activo que se está monetizando, que es que viene de valer nada, yo creo que hay el factor más importante es el de la comprensión de la propuesta de valor que tiene Bitcoin en un momento histórico, geopolítico. A mí me gusta mucho Ray Dalio, pues un poco la tesis que defiende de que estamos al borde de un cambio de orden mundial, ¿no? Habla un poco hay una gráfica muy buena y hay un vídeo en YouTube que a mí me gusta mucho, dura 45 minutos, pero te explica cómo ha habido un auge y caída de los imperios desde el siglo XV hasta la actualidad y cómo la moneda es una de esas variables, es una de esos puntos que cuando hay un cambio de orden mundial se degrada y deteriora muchísimo, y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de preverlo y ser capaces de elegir el activo que nos va a proteger. Y hablo de la Segunda Guerra Mundial, pero nos podemos ir antes en la historia. Entonces yo creo que ahora estamos en un declive de Estados Unidos, que a nivel geopolítico todos lo vemos, que hay una fragmentación en bloques y que la moneda, a pesar de que ellos estén tratando de consolidar esa posición que tienen con herramientas muy interesantes que también podemos tocar, como el Genius Act, que es una legislación que está llevando al Senado y que están apoyando republicanos y demócratas, que básicamente lo que permitiría es que una empresa privada pueda emitir un token en una red, ya sea en Bitcoin, en Ethereum o en otras criptomonedas, con estabilidad 1 a 1 con el dólar, y que eso permita, sin tener un acuerdo bilateral con otras jurisdicciones, que un ciudadano aquí en Europa, a pesar de que tengamos una ley MiCA que restringe la venta de USDT, por ejemplo, que es un dólar estable, una empresa que emite dólares estables, a los ciudadanos aquí en España, que a través de finanzas descentralizadas, de un teléfono móvil, de una conexión a Internet, si a mí no me gusta cómo está gestionando el Banco Central Europeo el euro o el euro digital, que yo pueda automáticamente cambiar parte de mi tesorería que tengo depositadas en bancos tradicionales a una moneda y ser custodio directo de esos fondos. Y eso es lo que está visualizando Estados Unidos. Está diciendo, vamos a combinar el poder que tienen las stablecoins con Bitcoin.
Y están en ese camino. ¿Qué estamos haciendo en Europa? Estamos yendo en el camino de las CBDC, de las monedas digitales de banca central. Por lo tanto, la visión es completamente distinta y yo creo que está acertando en este caso claramente Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una fase de descubrimiento y de entendimiento de la profundidad que tiene esta tecnología también a nivel geoeconómico, geopolítico, y la combinación de las stablecoins con Bitcoin lo que va a hacer es que siga creciendo la adopción. ¿La crisis de la deuda de Estados Unidos crees que le puede beneficiar al Bitcoin? Bueno, yo creo que la crisis que tenemos en ciernes es una crisis de deuda pública, ¿no? Vemos lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos, donde se están disparando los intereses. ¿Por qué? Porque el inversor está viendo que no es suficiente que le paguen un 5% de interés con una deuda a 10, 20 o 30 años. Y no se fía ya del emisor. ¿Y quiénes son los mayores tenedores o qué están haciendo los bancos centrales para protegerse de su propio producto, que es la deuda pública, y el derivado, que es la moneda fiat? Están comprando oro, como nunca. Entonces, yo creo que Bitcoin está en esa fase. Lo que pasa es que al tener una capitalización de 2 billones y el oro, frente al oro, que tiene una capitalización más o menos de 20, el Banco Central dice, vale, a mí el oro, la volatilidad que puede tener en un momento determinado, bueno, pues la conozco y me siento más cómodo, ¿no? Por eso lo atesoran. Bitcoin yo creo que está en una fase más incipiente y que para un banco central todavía es difícil integrar Bitcoin como parte de la reserva de ese país, ¿no? Pero creo que va a terminar ocurriendo. Creo que el sector privado va a dar pasos primero, va a haber gente o va a haber empresas, corporaciones, fondos que monten esa infraestructura y esa liquidez necesaria, y que al final los bancos centrales también van a decir, si nuestro producto, que es la deuda pública, ya nos sirve en momentos de crisis, de cambios de paradigma como el que nos estamos encaminando, pues necesitamos activos reales. ¿Y cuáles son los activos reales? Oro y Bitcoin. No tienes más. Uh-huh. Sí, yo creo que comentar la Genius Act, ¿no? Que es muy interesante porque creo que ahí el gobierno americano lo que quiere es defender el dólar y ligarlo, digamos, a las stablecoins, ¿no? Crear una especie de círculo virtuoso, ¿no? Por el que la gente invierte criptomonedas, pero ahí está ligado a la deuda pública, lo cual apoya la deuda pública, apoya el dólar, con lo cual todo ese mundo no se produce esa sustitución que parecía que podía ser el riesgo que pudieran ver los gobiernos, ¿no? El que el Bitcoin fuera una alternativa o sustitución del dólar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo, como decías, está un poco cambiando la perspectiva de que esto iba a ser una especie de medio de pago alternativo a las monedas tradicionales. Yo creo que eso parece que está más arrinconado y se está creando como eso, como una alternativa de inversión, uh-huh, tecnológica, un mundo digital. Yo creo que quien puede sufrir de verdad son los intermediarios, y aquí me fijaría sobre todo en las entidades financieras, ¿no? Es decir, ese mundo que tradicionalmente ha hecho de intermediario entre las personas, los gobiernos, etc., a la hora de cualquier transacción financiera. Y de hecho estamos viendo los grandes bancos de Wall Street que están intentando llegar a un acuerdo para lanzar ellos su propia stablecoin, ¿no? Uh-huh. Pues supongo que son los que ven que al final se puede crear un mundo digital, ¿no? De pagos sin contar con ellos, ¿no? Pues yo creo que para ellos también hay una oportunidad histórica, porque sí que es verdad que la administración anterior, ¿no? Biden y Gary Gensler en la SEC, pues pusieron encima de la mesa una serie de normativas, el SAP 121, que lo que hacía era limitar la compra-venta custodio de Bitcoin o de activos digitales, ¿no? Entonces, esta administración, Bob Atkins y todo el gabinete de Trump, lo que está haciendo es facilitar o relajar todos estos requerimientos para entidades financieras que puedan ser emisores de un token paridad 1-1 con el dólar, comprando deuda pública a corto plazo, que sea muy líquido, el token que esté auditado y al mismo tiempo combinarlo con Bitcoin, ¿no? Con esas modificaciones del FAS, del balance contable, que tiene un activo digital dentro del balance de una empresa, y eso pues es lo que está trigueando, lo que está facilitando que Strategy y otras compañías también sigan ese camino. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de cambio tremendo desde el punto de vista del sector financiero y bancario, que tiene una oportunidad enorme, que aquí en Europa creo que vamos en el camino equivocado, sinceramente, aunque MiCA sí que dé un marco legal sobre todo para supervisar a los VASP, que somos nosotros, los Virtual Asset Service Providers, los intermediarios. Creo que tienen como recelo, tienen miedo al significado de Bitcoin y las criptomonedas, y lo que hacen es más protegerse y orientar. Mira, en Estados Unidos también se han prohibido, ¿no? O se ha detenido el desarrollo de una moneda digital de banca central, que es a donde nos llevan aquí en Europa. Por lo tanto, aquí yo creo que nos estamos equivocando, porque lo que van a hacer es crear una jaula dorada
a los ciudadanos europeos dentro de esa moneda digital de banca central, que luego tiene problemas además de privacidad, de trazabilidad, de bloqueos potenciales que se podría hacer por parte del poder político, y que también es una amenaza al sector bancario, porque lo que estás haciendo básicamente es facilitar que el Banco Central esté conectado a los monederos de los ciudadanos, saltándose al intermediario tradicional que es el banco. O sea, le está robando depósitos. Por tanto, aquí yo no entiendo muy bien. Hay defensores de este modelo, pero creo que a nivel macro pues estamos perdiendo un tren pues que va a afectar a las próximas décadas, ¿no? Y a la prosperidad de Europa. Y frente al oro que comentabas antes, ¿qué ventajas ves al Bitcoin frente al oro? Bueno, pues yo creo que el oro, que Bitcoin es una evolución de la reserva de valor que la humanidad ha utilizado durante 5.000 años, pues principalmente, que es un activo digital, que no es un activo físico. Claro, si yo tengo oro físico, ¿dónde lo guardo? Pues es un problema, ¿no? La custodia. ¿Cómo lo transporto? Es muy complicado, ¿no? Si yo quiero comerciar con oro, al final, ¿cómo lo audito? O sea, a mí me dice Fort Knox o el Banco de Rusia o de China o quien sea que tiene tanto oro depositado en onzas, y yo cómo sé que eso es verdad. Con Bitcoin sí puedo auditar a tiempo real qué tiene quién, ¿no? La divisibilidad. ¿Cómo hago divisible un activo que es el oro de forma eficiente? Bitcoin lo puedo dividir pues a todo lo que quiera. Entonces, yo creo, y que vivimos en el mundo digital, no vivimos en un mundo analógico. Yo creo que el oro es un activo interesante que va a seguir teniendo su espacio, porque la humanidad lleva 5.000 años trabajando con ello, pero que lo que ha conseguido Bitcoin en 16 años se estudiará en las próximas décadas y siglos, estoy seguro, espero. Sí, el oro y el Bitcoin comparten esa cualidad que son activos que no te dan un retorno, un cupón o un dividendo, pero que se consideran que pueden ser reservas de valor cuando las monedas tradicionales pierden fuelle o se devalúan, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo últimamente es que mientras el oro sí ejerce esa función de refugio en los momentos más difíciles de correcciones, etcétera, el Bitcoin también cae un poco cuando hay fallos en la bolsa o en otros activos, ¿no? Yo creo que ahí está todavía. El oro tiene una historia de miles de años y el Bitcoin está por demostrarla, ¿no? Que por un lado también es una oportunidad, pero por otro lado también todavía yo creo que no está ejerciendo ese papel de refugio de valor en está momentos muy vinculado, difíciles de crisis, ¿no? A los índices, sobre todo al Nasdaq, ¿no? Todavía está... Bueno, hay un desacoplamiento, ¿eh? Si yo le animo a todo el mundo a que vea la gráfica de Bitcoin desde lejos, que haga zoom out, que vea la cotización en estos 16 años, para que vea, bueno, pues que efectivamente tiene volatilidad, pero recordemos que Bitcoin se ha movido en un entorno con empresas nativas del sector sin una regulación, y que lo que está pasando ahora es justamente esa pieza que faltaba para que tenga una entrada de liquidez, que el oro lleva muchos años, ¿no? Los ETF de oro creo que se aprobaron en noviembre del 2004 y que eso tuvo un efecto en la cotización del oro espectacular. Bueno, pues estamos ahí. Entonces, yo creo que muchas veces con Bitcoin somos muy exigentes a la hora de pedirle un performance, pero también es cierto que si nos vamos al retorno anualizado ha tenido un 130%, incluyendo los años en negativo, que son cada 3 años uno luego en negativo. Entonces, claro, ¿es volátil? Es volátil, pero todos aquellos que han atesorado Bitcoin con una vista a medio-largo plazo, pues están en positivo, ¿no? Y si lo has hecho, bueno, con conocimiento de causa y entendiendo cuál es la propuesta, verás que si tenemos un problema de deuda pública, de monedas fiat y de fragmentación geopolítica, pues tener un activo que te permite coger un avión, irte a Argentina mañana y tener todo tu patrimonio a golpe de clic, pues hombre, yo creo que eso vale mucho también. El mejor inversor de la historia, Warren Buffett, desconfía totalmente del Bitcoin, ¿no? Dice que es un valor especulativo, que no tiene valor intrínseco, que debería valer más cero que otra cosa. ¿En qué se equivoca? ¿Qué le dirías si le tuvieras enfrente? Bueno, yo le diría que felicidades y enhorabuena por haber sido el mejor inversor en el mundo fiat. Pero a largo plazo también mira sus inversiones, ¿no? Como comentabas del Bitcoin. Yo creo que si te ha ido bien una estrategia y conoces los mercados tradicionales y has sido el mejor inversor del mundo, bueno, pues a veces, de verdad, que yo creo que cuesta a mucha gente que se dedica a la inversión, que se dedica al mundo de la economía, reconocer que se ha perdido el crecimiento y el nacimiento de un activo que no es fácil de entender, que hay que dedicarle miles y miles de horas, porque Bitcoin no sabe... Claro, a mí hay un meme que me gusta mucho, que sale por redes sociales, que es como un elefante, entonces aparecen diferentes personas en diferentes partes del elefante, en la cola, en la pata, en la trompa, en la oreja, con una lupa, y dicen, esto es dinero, no, esto es descentralización, no, esto es propiedad privada.
Pero cuando conectas todas las piezas y ves la foto y el momento histórico en el que estamos y el papel que tiene, pues a lo mejor Warren Buffett no le ha apetecido dedicarle miles de horas, por muy genio que sea. Y a lo mejor a Michael Saylor, que tampoco es tonto, pues sí que le ha apetecido dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, que sí, que nos podemos apoyar en referentes tradicionales y tal, pero Bitcoin yo creo que es una transformación. Bitcoin no se enseña todavía en los colegios, no se enseña en las universidades. Todavía no se conoce porque hay que hacer un esfuerzo. Yo entiendo que mucha gente diga, oye, yo quiero invertir y tener una tranquilidad en mi portfolio, lo que no quiero es vaivenes y volatilidad extrema, y para mucha gente Bitcoin no es agradable en su portfolio. Pero cuando esté en $1 millón, si finalmente sucede, aunque la volatilidad sea más pequeña, pues habrás perdido esa oportunidad de adelantarte, como pasó con el surgimiento de Internet y de muchísimas plataformas como Amazon o como otras empresas que han tenido muchísimo éxito, ¿no? Pues yo creo que estamos ahí. ¿Tú, Roberto, eres de la escuela Buffett o de qué escuela? Estoy a medias, pero es verdad que Buffett al final tiene una trayectoria de valorar empresas en función de, oye, qué produce, qué hace, qué vende, qué perspectivas de beneficios tiene. Entonces, claro, este mundo es un poco muy diferente y es muy difícil, como decía ya al principio, no puedes descontar el cash flow para ver cuánto vale el Bitcoin ahora mismo, ¿no? Entonces, decía si vale cero, yo creo que tampoco, porque por lo que hemos visto, otra ley muy antigua es la de oferta y demanda, y está claro que hay una demanda y en auge que quiere tener bitcoins, ¿no?, en su cartera, con lo cual yo creo que a cero no hay, yo creo que si está entre 0 y 100.000, pues... Sí, al final la oferta y la demanda aplica, ¿no?, aquí. Pero bueno, también ves empresas, lo que es de la misma, Nvidia, por ejemplo, que en los 5 últimos años se ha revalorizado incluso más que el bitcoin, ¿no? Creo que es un 1.500% en estos 5 años, ¿no? O sea que al final también tienes oportunidades para los que no entendemos o no nos queremos arriesgar ahí, también hay oportunidades en bolsa de empresas emergentes con un negocio, con unos beneficios dividiendo que te puede dar esas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que Bitcoin está bien si, si tienes otros activos, ya estás en bolsa, ya tienes práctica a tomar riesgos, pues oye, puede ser un buen complemento, ¿no? Pero poner todo tu dinero en Bitcoin esperando a que suba 1 millón, yo creo que no lo haría. Bueno, a ver, claro, yo creo que depende del perfil de riesgo. No todos los activos están hechos para todas las personas por igual, ¿no? Eso lo sabemos. Nosotros, ¿qué hemos hecho en Bit2Me? Pues hemos hecho una academia de formación para que todo este conocimiento que está condensado lo podamos desmenuzar por terminología, por vertical, y tú puedas ir aprendiendo a base de cursos, a base de artículos muy sencillitos, para, depende de tu nivel, pues que te puedas adaptar, ¿no? Por otro lado, os recomendaría 2 libros, uno que es La filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María, que es un libro de 100 páginas que te lees y la verdad es que está muy, muy bien condensado la propuesta y el impacto político, filosófico, ¿no?, que hablábamos antes, y El patrón Bitcoin, que es otro enfoque, de Saifedean Ammous, que es otro libro que yo creo que hay que leer, que es más sobre la historia monetaria y cómo la evolución del dinero nos lleva a un sistema de descentralización, ¿no?, que utiliza una infraestructura global que no está limitada a jurisdicciones y que el dinero sea algo que fluye como la información. Y yo creo que vamos en esa dirección, afortunadamente, porque depender de la gestión de algunos bancos centrales o políticos, pues creo que nos lleva pues a la situación global que tenemos, ¿no? Bueno, con el tiempo veremos quién tiene razón. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Roberto, y gracias a todos por escucharnos. Esto es En Acción, el podcast del inversor inteligente que dirige Amparo Polo y realiza Raquel Moreno.